Bienvenidos nuevamente. En nuestra segunda parte de nuestro tema, análisis dimensional, vamos a definir ahora los números adimensionales que resultan de los tipos de fuerza que pueden experimentar el flujo de fluidos. Recordemos, en nuestra clase anterior hemos mencionado que aparecen fuerzas gravitatorias, por ejemplo, fuerzas inerciales, aparecen fuerzas de tensión superficial y así mencionamos muchos otros tipos de fuerza. Ahora, esas fuerzas nos van a originar los siguientes números adimensionales. Primero vamos a mencionar el número adimensional llamado el número de Euler. Seguido de esto mencionaremos el número de Frost. Aparece en tercer lugar el número de Reynolds. Seguido de ello el número de Mach. Y por último el número de Weber. Cada uno de ellos tiene que ver con relacionar la fuerza inercial que hemos definido en clases anteriores con un tipo de fuerza en específico, y eso es lo que vamos a analizar precisamente en esta sesión. El primer número entonces que aparece es el número de Euler. ¿Qué representa el número de Euler? Es un número adimensional que nos va a involucrar la fuerza inercial con el tipo de fuerza que se debe a la presión. Recordemos la definición de presión. Hemos dicho que una presión es el resultado de dividir una fuerza por la unidad de área. En este caso, se acostumbra a representar esa presión como un cambio en presión y la definición sigue siendo válida, fuerza por unidad de área. De esto entonces podemos despejar la fuerza y decir que la fuerza debida a la presión es el resultado del producto de la presión multiplicado por el área, o el cambio de presión en este caso multiplicado por el área. Si hacemos la sustitución de las dimensiones que involucran cada una de estas propiedades dentro de esta definición de fuerzas debido a la presión, observemos que podemos expresar esa fuerza en términos de la presión o el cambio de presión multiplicado por el área. Recordemos que el área hemos dicho que en términos de dimensiones son longitudes elevadas al cuadrado. Por eso es que resulta que fuerza es igual a presión multiplicado por longitud al cuadrado. Estamos indicando la nota importante que el área tiene que ver con longitudes al cuadrado, y esa es precisamente la que se sustituye, puesto que vamos a hacer el análisis dimensional en esa expresión para obtener al final el número de Euler. Decimos entonces, si retomamos la ecuación de similitud que vimos en la clase anterior, donde hemos dicho que cualquier fuerza dividida entre la fuerza inercial, eso debe darnos un número adimensional. Y si hacemos la equivalencia para un número de Euler, por ejemplo, para un prototipo, debe ser exactamente igual para el número de Euler para el modelo. Es decir, la fuerza entre la fuerza inercial en el prototipo, esa relación de fuerzas debe ser igual a la misma fuerza dividida entre la fuerza inercial en el modelo. De esto entonces resulta que vamos a tomar en consideración esta expresión para el tipo de fuerza debida a la presión y vamos a recordar la fuerza inercial. La definición que hemos obtenido en las clases anteriores es que la fuerza inercial es el resultado de multiplicar densidades por longitudes al cuadrado por velocidades al cuadrado. Vamos a entonces combinar esta expresión con la expresión de la fuerza inercial para obtener el número de Euler. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a sustituir entonces acá en esta similitud dinámica las expresiones que hemos obtenido, es decir, la fuerza que aparece indicada como la fuerza debida a la presión. Observemos, tenemos el cambio en presión multiplicada por la longitud al cuadrado dividida entre la fuerza inercial, que hemos dicho que es la densidad, la longitud al cuadrado por la velocidad al cuadrado. Eso debe ser igual, si lo hacemos en el prototipo, igual en el modelo. Observemos, fuerza debida a la presión, un cambio en presión multiplicado por la longitud al cuadrado entre la fuerza inercial, que hemos dicho que es la densidad, longitudes al cuadrado, velocidad al cuadrado. Podemos simplificar algunas dimensiones dentro de este análisis. Observemos que las longitudes al cuadrado pueden simplificarse, al igual que acá podemos simplificar las longitudes al cuadrado y de esto entonces obtener una expresión más sencilla. Decimos entonces que un cambio en presión dividido entre la densidad por la velocidad al cuadrado en el prototipo debe ser exactamente igual al cambio en presión entre la densidad por la velocidad al cuadrado en el modelo. El resultado que hemos obtenido implica
el que estamos llamando número de Euler, es decir, la relación entre presión o cambio de presión entre densidad por velocidad al cuadrado es lo que se conoce como el número de Euler. Entonces decimos que Euler, que se representa con una E mayúscula, es igual a una magnitud presión dividida entre densidad por velocidad al cuadrado. Lo que está encerrado acá en el interior del paréntesis, entonces es lo que estamos definiendo como el número de Euler. Como consecuencia, al hacer la sustitución del número de Euler en estas igualdades, tenemos que el número de Euler en el prototipo es exactamente igual a el número de Euler en el modelo. Recordemos que estas ecuaciones adimensionales nos sirven para relacionar o correlacionar las propiedades tanto en un modelo como en un prototipo para predecir su comportamiento. Con esto entonces tenemos nuestro primer número de Euler, acá el primer número adimensional. Ahora sigamos con el número de Freud. Este es otro número adimensional, pero a diferencia del anterior, nos va a relacionar siempre fuerzas inerciales, pero con otro tipo de fuerzas. ¿Cuál es ese otro tipo de fuerza? Hablamos aquí de la fuerza debida a la gravedad. Fuerza gravitatoria que tiene que ver con la aceleración de la gravedad. Muy bien. Hemos dicho muchas veces que la fuerza debida a la gravedad es el resultado de la multiplicación de la masa por la aceleración. Y en este caso, como es gravitatoria, se involucra la aceleración de la gravedad. Tenemos que la fuerza es igual entonces a la masa por la aceleración, donde hemos sustituido la masa como el producto de la densidad por el volumen, multiplicado por la aceleración, que en este caso es la aceleración de la gravedad. Si hacemos el análisis dimensional, sustituir algunas de las variables por sus dimensiones, observemos que la fuerza entonces resulta del producto de la densidad multiplicada por el volumen, que es una longitud al cubo, multiplicado por la gravedad. Con eso tenemos la fuerza debida a la gravedad en términos de las dimensiones que están involucradas. Densidad, longitud al cubo, gravedad. Ahora, retomemos la expresión que nos define la fuerza inercial. Hemos dicho que la fuerza inercial es el producto de la densidad, la longitud al cuadrado y la velocidad al cuadrado. Si relacionamos esas dos ecuaciones en la similitud dinámica, ¿qué es lo que resulta? Observemos. Similitud dinámica. Relación de fuerzas en el prototipo igual a la relación de fuerzas en el modelo. Acá vamos a sustituir el tipo de fuerza que estamos analizando, fuerza debido a la gravedad, y acá la fuerza inercial que estamos trabajando. Es decir, la fuerza debido a la gravedad la hemos obtenido como la densidad, la longitud al cubo por la gravedad, divididos estos entre la fuerza inercial, que decimos que es la densidad, la longitud al cuadrado, la velocidad al cuadrado. Esa relación de fuerzas en el prototipo debe ser exactamente igual a la relación de fuerzas en el modelo, donde tenemos que la fuerza entonces es densidad, longitud al cubo, gravedad, fuerza inercial es densidad, longitud al cubo, velocidad en el modelo. Observemos que también podemos simplificar algunas dimensiones, en el caso de las longitudes y también las densidades. Hagamos esa simplificación, tenemos L al cubo arriba y abajo tenemos L al cuadrado, podemos eliminar una de esos cuadrados con los cuadrados de arriba y nos queda solamente una longitud. Hacemos lo mismo acá, nos va a quedar una longitud al simplificarla con esta longitud al cuadrado y nos resulta entonces que posterior a ello debemos eliminar las densidades, la que aparece acá arriba, aparece aquí abajo, también aparece acá arriba, acá abajo, la simplificamos y al final solo vamos a obtener longitudes por gravedad divididas entre velocidades al cuadrado. Esa relación debe mantenerse tanto en el prototipo como en el modelo. Observemos que aparecen las mismas dimensiones, longitud, gravedad, entre velocidad al cuadrado. Podemos todavía seguir reescribiendo esta expresión o reduciendo los términos. Podemos incluso invertir la relación de las magnitudes involucradas acá. Observemos que se ha pasado hacia arriba la velocidad y abajo tenemos la longitud por la gravedad, al igual que acá. Arriba tenemos velocidad y acá longitud por gravedad. ¿Por qué podemos hacer esto? Como son relaciones adimensionales,
Podemos tener siempre esto como equivalente a la unidad, es decir, sin dimensiones, puesto que estamos relacionando acá velocidades al cuadrado y aquí longitudes por gravedad. Si hacemos el análisis dimensional, esto siempre va a resultar en la unidad. De la misma forma lo tenemos acá. Lo que se está encerrando acá, entonces, podemos aún reescribirlo si elevamos esta igualdad al cuadrado. Si hacemos eso, observemos, o incluso al elevarlo al cuadrado o sacarle raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad, podemos tener la raíz cuadrada de la velocidad al cuadrado sobre la longitud por la gravedad en el prototipo igualada a la relación de la raíz cuadrada de la velocidad al cuadrado sobre la longitud por la gravedad. Entonces, podemos elevarla al cuadrado o sacarle raíz cuadrada. Si hacemos esto, observemos que la velocidad al cuadrado puede salir de ese radical y tener velocidad dividida entre la raíz cuadrada de la longitud por la gravedad. Eso en el prototipo debe cumplirse por igual en el modelo. Velocidad entre raíz cuadrada de la longitud por la gravedad. Lo que tenemos encerrado aquí es lo que propiamente se conoce como el número de Freud, que nos relaciona, ya dijimos, un tipo de fuerza con la fuerza inercial. En este caso, entonces tenemos que el número de Freud, que lo vamos a representar con la F mayúscula, es igual a la relación de velocidades divididas entre la raíz cuadrada de la longitud por la gravedad. Algunos autores eligen esta expresión o eligen la expresión que hemos obtenido acá, solamente velocidad al cuadrado sobre la longitud por la gravedad. Como estamos en similitud dinámica, entonces implica que el número de Freud en el prototipo debe ser exactamente igual al número de Freud en el modelo. Lo que tenemos acá, este es Freud en el prototipo, igualado a Freud en el modelo. Tenemos nuestro segundo número adimensional, involucradas fuerzas de gravedad contra fuerzas inerciales. Tercer número adimensional, el número de Reynolds. ¿Qué involucra ahora este número de Reynolds? Siempre tenemos la fuerza inercial, pero ahora relacionada con las fuerzas viscosas en un fluido que está fluyendo. Si retomamos la definición de la fuerza viscosa que hemos aprendido en clases anteriores, vamos a indicar que la fuerza viscosa representada con F sub V es igual a μ, que si recordamos, esa μ representa la viscosidad del fluido por el gradiente de velocidad derivada de la velocidad con respecto a y multiplicada por el área. De esto vamos a relacionar sus dimensiones para relacionarla después con la fuerza inercial. Muy bien, el área, recordemos, lo estamos representando como longitudes al cuadrado y el diferencial de y que aparece en el gradiente de velocidad es una dimensión longitud. Si hacemos esa sustitución, tenemos que la fuerza viscosa entonces es igual a la viscosidad, μ, viscosidad dinámica o viscosidad absoluta, por la velocidad dividida entre la longitud y multiplicado por el área que es longitud al cuadrado. Podemos simplificar incluso una de esas longitudes y tener que la fuerza viscosa es igual a la viscosidad por la velocidad por la longitud. Tenemos entonces la expresión en esas dimensiones de la fuerza viscosa y ahora retomando la ecuación de la fuerza inercial, que es la densidad longitud al cuadrado por la velocidad al cuadrado, la relacionamos mediante la similitud dinámica, es decir, ese tipo de fuerza entre la fuerza inercial en el prototipo igual a ese mismo tipo de fuerza entre la fuerza inercial en el modelo. Hagamos la sustitución. La fuerza debido acá a la viscosidad la hemos obtenido como μ, velocidad, longitud. Esa debemos dividirla entre la fuerza inercial que hemos dicho densidad, longitud al cuadrado, velocidad al cuadrado. Esta relación de fuerzas en el prototipo debe ser igual a la relación de fuerzas en el modelo. Es decir, viscosidad absoluta, velocidad, longitud, entre la densidad, longitud al cuadrado, velocidad al cuadrado. Observamos también que aparece términos de longitud arriba y abajo, podemos simplificarlo tanto en el modelo como en el prototipo. Podemos simplificar además las velocidades, aparece acá una velocidad y aquí una velocidad al cuadrado. Lo hacemos acá en el modelo, velocidad entre velocidad al cuadrado, al igual que la longitud
entre la longitud al cuadrado, y de esto obtenemos una relación más simplificada, es decir, la viscosidad dividida entre la densidad por la longitud por la velocidad en el prototipo debe ser exactamente igual a la viscosidad entre la densidad por la longitud por la velocidad. Podemos hacer lo mismo que hicimos en el caso anterior. Podemos colocar la viscosidad abajo y este producto arriba en cada uno de los números para el prototipo y el modelo y obtener densidad, longitud, velocidad dividida entre μ para el prototipo y acá densidad, longitud, velocidad entre μ para el modelo. ¿Por qué se cumple esto? Ya hemos dicho, estamos relacionando las dimensiones arriba y abajo son exactamente iguales, por lo tanto estos números, como lo estamos llamando adimensionales, deben ser equivalentes a la unidad. Es lo mismo involucrarlos de esta forma o relacionarlos de esta otra forma. Entonces lo que estamos obteniendo acá en el interior del paréntesis es lo que se conoce como el número de Reynolds. Observemos que Reynolds entonces involucra densidades, longitudes, velocidades entre la viscosidad dinámica, μ. Por lo tanto, de esta relación podemos decir que el número de Reynolds en el prototipo es igual a el número de Reynolds en el modelo. Tenemos nuestro tercer número adimensional y no perdamos de vista que estas relaciones nos sirven para precisamente correlacionar las variables tanto en un modelo como en un prototipo. Nuestro cuarto número adimensional, el número de Mach. Este número nos relaciona siempre las fuerzas inerciales con el tipo de fuerza que tiene que ver con elasticidad. Vamos a hablar aquí mucho de las fuerzas o los esfuerzos elásticos. ¿Cómo se define un esfuerzo elástico? La definición general es una fuerza dividida entre área. En este caso será la fuerza elástica dividida entre el área. De ahí podemos despejar entonces nuestra fuerza y decir que la fuerza elástica es el producto del esfuerzo elástico multiplicado por un área. Si sustituimos las dimensiones involucradas, recordando que A es igual a L cuadrado, es decir, expresada en longitudes al cuadrado, tenemos que la fuerza elástica es el esfuerzo elástico E multiplicado por la longitud al cuadrado. Y retomando la definición de la fuerza inercial, densidad, longitud al cuadrado, velocidad al cuadrado, con la similitud dinámica entonces relacionando ese tipo de fuerza con la fuerza inercial, tanto en el prototipo como en el modelo, obtenemos lo siguiente. Este es el tipo de fuerza elástica y acá el tipo de fuerza inercial, es decir, el esfuerzo elástico, longitud al cuadrado, dividido entre la densidad, longitud al cuadrado por velocidad al cuadrado en el prototipo, de igual forma debe ser equivalente en el modelo. El esfuerzo elástico, longitud al cuadrado, densidad, longitud al cuadrado, velocidad al cuadrado. De igual forma observamos también que hay longitudes al cuadrado arriba, hay longitudes al cuadrado abajo, por lo tanto podemos simplificarlos tanto en el prototipo como en el modelo y de esto obtener una expresión más simplificada, es decir, el esfuerzo elástico dividido entre la densidad por la velocidad al cuadrado, eso en el prototipo debe ser exactamente igual en el modelo. El esfuerzo elástico dividido entre la densidad por la velocidad al cuadrado. Algunas veces este esfuerzo elástico se conoce como módulo de elasticidad de los materiales o de la materia en general. Podemos hacer lo mismo que hicimos en los casos anteriores con los números adimensionales. Podemos invertir la posición de estas magnitudes y no cambiamos en ningún momento las relaciones que involucran en el prototipo y en el modelo, puesto que hemos dicho que esto es un análisis dimensional que nos va a resultar en un número adimensional. Tenemos entonces que la densidad multiplicada por la velocidad al cuadrado dividido entre el módulo de elasticidad en el prototipo debe ser igual al producto de la densidad por la velocidad al cuadrado dividido entre el módulo de elasticidad en el modelo. Observemos que solo hemos cambiado el orden de la relación que se tiene. Lo que está en el interior del paréntesis entonces es lo que decimos o lo que llamamos el número de Mach, que relaciona entonces la densidad,
por la velocidad al cuadrado dividido entre el módulo de elasticidad. Y lo vamos a representar con la letra mayúscula m. De esta expresión resulta entonces que el número de Mach en el prototipo es igual al número de Mach en el modelo. Nuestro último número adimensional es el número de Weber. Este número relaciona las fuerzas inerciales con las fuerzas de tensión superficial. Recordemos el concepto que ya se ha estudiado en clases anteriores, la fuerza de tensión superficial, que resulta de una fuerza de tensión por unidad de longitud, acá lo tenemos como sigma, equivalente a la fuerza de tensión dividida entre la longitud. Si despejamos de ahí nuestra fuerza de tensión, vamos a tener que eso es igual a la fuerza de tensión superficial sigma multiplicada por la longitud. Esa expresión la vamos a relacionar con la fuerza inercial, densidad, longitud al cuadrado, velocidad al cuadrado, mediante la similitud dinámica. Tenemos entonces que la fuerza de tensión superficial dividida entre la fuerza inercial, tanto en el modelo, debe ser igual, así como en el prototipo. Tenemos fuerza de tensión superficial, sigma, por unidad de longitud acá, multiplicada por la longitud, dividida entre la fuerza inercial, densidad, longitud al cuadrado, velocidad al cuadrado. En el prototipo debe ser exactamente igual que en el modelo. Sigma, longitud, densidad, longitud cuadrado, velocidad al cuadrado en el modelo. Observamos que tenemos longitudes arriba y longitudes abajo. Podemos simplificar la longitud de arriba con una de las longitudes de abajo, tanto en el prototipo como en el modelo, y de esto obtener la expresión más simplificada. Sigma, que es la fuerza de tensión superficial por unidad de longitud, es dividida entre la densidad, la longitud, por la velocidad al cuadrado. En el prototipo debe ser exactamente igual a la densidad multiplicada por la longitud, velocidad al cuadrado, relacionada con la tensión superficial. Podemos invertir el orden o la posición de estas magnitudes dentro de estos números adimensionales y sin que alteremos en ningún momento su resultado. Es decir, que la densidad, la longitud, velocidad al cuadrado dividida entre sigma en el prototipo debe mantenerse por igual como la densidad, la longitud, la velocidad al cuadrado entre sigma en el modelo. Lo que aparece en el interior de estos paréntesis es lo que se define como el número de Weber, donde el número de Weber se está representando con la letra mayúscula W y es el resultado de multiplicar una densidad por la longitud por una velocidad al cuadrado dividida entre la fuerza de tensión superficial sigma. Entonces, en base a eso y de esta relación que hemos obtenido acá, podemos decir que el número de Weber en el prototipo es exactamente igual al número de Weber en el modelo. Con esto tenemos entonces 5 números adimensionales que nos sirven para poder relacionar tanto las magnitudes o las propiedades en un prototipo así como en un modelo y de eso obtener conclusiones de cómo puede comportarse un modelo o un prototipo a partir del otro. Muchas gracias por su atención.